Hola mis hermanos, buenas tardes, el Señor les bendice. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos da oportunidad de estar aquí en su casa durante esta tarde para seguir estudiando de su palabra. Y bueno, ¿alguien se acuerda cómo se llama el libro que estamos estudiando? ¿Mm? No, no. ¿Quién da más? Son 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres comunes y corrientes. Sí, 12 hombres comunes y corrientes. Y hemos estado hablando en las semanas pasadas sobre un llamado poco común, ¿verdad? Por eso se acordaba del llamado, ¿verdad? Y hemos estado de hecho hablando sobre el capítulo 1 que se llama el llamado a la conversión, ¿okay? El llamado al ministerio, ¿okay? El llamado al apostolado, el llamado al martirio. ¿Recuerdan que vimos esos puntos? Y la semana pasada hablamos precisamente de el tiempo de ese llamado, en cuándo ocurrió, y hoy vamos a hablar, ya hablamos también de los 12, ¿ok? Ya hablamos de los 12, hablamos precisamente de esos 12 hombres escogidos por nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy vamos a hablar precisamente de quién los escogió. Así está el chisme hoy, hermanos. Vamos a hablar del maestro. Hoy vamos a hablar del maestro. Y quería meter 3 puntos acá de 3 temas del libro, pero nada más con el del maestro me salieron como 14 puntos, hermanos. Entonces, está bastante interesante el estudio. Y les voy a invitar, por favor, que tengan ahí sus espadas abiertas. Lucas 6, del 12 al 16. Lucas 6, del 12 al 16. Es un pasaje que ya hemos estado leyendo. Lucas 6, del 12 al 16. Y hoy vamos a ver 3 puntos nada más sobre el maestro. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que hablar sobre Jesús, pero específicamente, como estamos hablando de 12 hombres comunes y corrientes, vamos a revisar en el tema del día de hoy cómo es que Jesús escogió a esos 12 hombres. ¿Cómo es que Jesús escogió a esos 12 hombres? ¿Okay? Vamos a leer este pasaje ahí desde sus lugares, hermanos. Vamos a darle lectura y dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Pedro su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te queremos dar esta tarde, mi Dios. Gracias, Señor, por este hermoso día, mi Dios, y gracias, Padre, porque permites que esta tu iglesia se congregue para escuchar de tu palabra. Mi Dios, guíanos, Señor, guíanos aquí en tu santo templo, Padre Santo. Guía ese tiempo que hemos dedicado a ti, mi Dios, para aprender más de tu palabra. Señor, sé tú quien hable esta tarde, mi Dios. Trae la enseñanza, Señor, a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestros corazones, mi Dios, y permítenos, Padre Santo, entender qué tienes para nuestras vidas a través de esta palabra. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan a través de medios electrónicos, y también bendice a aquellos que están escuchando este mensaje o que lo escucharán también por repetición en los medios electrónicos.
Danos tu guía, Padre Santo, danos tu bendición, danos de tu gracia. Gracias, mi Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, oramos a ti. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, tengamos presente que la selección de los 12 tuvo lugar en el tiempo cuando Jesús precisamente se estaba enfrentando con una realidad bien dura, ¿verdad? De su muerte inminente. El Señor sabía cuándo iba a suceder, ¿verdad? Pero al final, pues esto no deja de ser presión, ¿verdad? Que vas caminando y tienes que ir volteando, ¿verdad? Porque posiblemente te den un garrotazo por ahí. Me imagino esa sensación, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? Que todo el mundo de los religiosos de la época estaban persiguiéndole, ¿verdad? Había experimentado una creciente hostilidad también por parte de los líderes religiosos. Él sabía precisamente que su misión terrenal culminaría pronto con su muerte, resurrección y la ascensión, ¿verdad?, al Padre. De modo que desde este punto en adelante, el carácter del ministerio de nuestro Señor Jesús iba a cambiar. El momento en que escogía a los 12 discípulos, aquellos que iban a transmitir sus enseñanzas, en ese momento iba a cambiar este ministerio. Y la prioridad número 1 de todo su trabajo era la de preparar perfectamente a esos 12 hombres que serían los primeros voceros, ¿verdad?, del Evangelio en todo el mundo. Esto después de que Él se hubiere ido. Ahora lo que necesitamos conocer precisamente e indagar en las Escrituras es cómo es que Jesús escogió precisamente a estos 12 hombres. ¿Cuál fue su criterio? ¿Qué fue lo que hizo para escoger a estos 12 hombres? ¿Qué hizo para seleccionarlos? ¿Cuál fue su metodología en la selección? ¿Sí? ¿Qué entrevistas aplicó, verdad? ¿Les dio galletitas en las entrevistas o no? ¿Si tomaron café o no, verdad? ¿Qué preguntas les hizo para que pasaran las pruebas, verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué fue lo que hizo? Porque déjenme decirles que no eran pocas las opciones que había, ¿verdad? Entre los 12 se hace mucho énfasis de los 12, ¿verdad? Pero había muchas más personas que eran discípulos de Jesús. Profundizar en la vida de Jesús siempre toma una gran cantidad de tiempo. Cualquier cosita que analizamos respecto a la vida de Jesús, a los hábitos, cómo Él vivía, ¿se acuerdan de ese libro que estudiamos también, Los hábitos de Jesús? Y fueron muchos capítulos que solamente hablaba de eso, ¿verdad? Eso toma muchísimo tiempo. Hoy nos vamos a enfocar precisamente en cómo es que el Señor escogió a estos 12 discípulos. Y entonces el primer punto básicamente es orando. Es muy importante observar estos hábitos que el Señor Jesús tenía, ¿verdad? Y uno de ellos era la oración. Algo que era prácticamente pues natural en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Maestro. Ya sabemos que oraba y oraba siempre para mantener el contacto constante con su Padre. Lo más relevante que debemos observar en la oración de Jesús es cómo es que Él oraba. Y aquí vienen varios puntos donde vamos a estar observando cómo es que Él estaba orando y específicamente cómo estaba orando para tener esta elección de los 12 discípulos. Primero, Jesús buscó la comunicación con el Padre, y ahí lo vemos en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 12, dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En los primeros 5 capítulos precisamente de Lucas, del Evangelio de Lucas, ya se ha dejado claro que la oración era la norma de vida de Jesús. ¿Okay? En el versículo 16 dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Del mismo capítulo 5, en el versículo
versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Era un hábito en él buscar la soledad para hablar con su Padre. Cuando estaba en los pueblos y las aldeas, siempre estaba sintiendo la presión de la muchedumbre, toda la gente alrededor de él que lo seguía, que trataban de tocarlo. Hay muchas historias, ¿verdad? En los diferentes evangelios de cómo la gente se aglutinaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, las regiones desérticas y las montañosas le ofrecían el ambiente propicio para alejarse y orar. Entonces, uno de los primeros puntos que observamos y que estamos anotando acá es que oraba en privacidad. Él oraba solo. ¿Sí? No sabemos cuáles eran los montes que estaban allá alrededor de Jerusalén donde él se apartaba para orar. Sin importar el nombre, la escritura los mencionara, ¿verdad? Porque hay muchos montes ahí en esa zona. En el norte de Galilea hay varias montañas y varios montes donde podía el Señor haberse estado yendo de manera solitaria a orar. Probablemente era algún lugar que estaba cercano a Capernaum, y en la zona ahí circundante básicamente es donde hacía su ministerio nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor se iba y oraba noches enteras, ¿verdad? A menudo vemos a Jesús orando antes que ocurrieran hechos trascendentales en su ministerio. ¿Okay? Y de aquí viene el segundo punto. Él oraba anticipadamente. Y a veces nos preguntamos nosotros en por qué debemos orar, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tenemos hijos que no se han casado y que ni siquiera novia traen, pues oremos, ¿verdad? Por las parejas que el Señor les tiene, ¿verdad? Son cosas que debemos tener en las oraciones. Hay que orar anticipadamente, ¿verdad? Ya sabemos que nos vamos a poner viejos, pues oremos por nuestra vejez, ¿verdad? Que tengamos una vejez digna, alegre, ¿verdad? Consciente, ¿verdad? Sana. Entonces, si ya sabemos que va a venir, que es inevitable, pues oremos anticipadamente, ¿verdad? Así lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que generalmente el Señor se menciona que oraba de noche, ¿verdad? Y recuerde también que en la noche, orando, precisamente es cuando le cayeron, cuando fue traicionado. Y así nos lo comentan también en la palabra, ¿verdad? Y oraba en el huerto donde había encontrado soledad, lejos de la agitación, de la agitada atmósfera de Jerusalén, ¿verdad? Judas sabía dónde lo podía encontrar precisamente orando. O sea, en Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Entonces, prácticamente era un hábito en nuestro Señor Jesucristo incluso ir a orar a este monte y conectarse con Dios Padre. Tan así era que Judas sabía precisamente dónde iba a estar, ¿verdad? Para entregarle. Pudo hacer un plan muy, muy bien trazado para entregar a Jesús. Aquí vemos a Jesús en toda su humanidad, que estaba en medio de una situación extremadamente cambiante. La hostilidad que se tramaba contra él y él anticipando su muerte, y que le quedaba muy poco tiempo para preparar a los hombres que serían los encargados de difundir el evangelio por el mundo después de su partida. Y la fría realidad de los hechos lo llevó a lo alto del monte para orar a Dios en su completa soledad. Entonces, de alguna manera había presión, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en
su cuerpo humano pues también sentía ese estrés de que el tiempo se acercaba y los 12 discípulos tenían que estar listos para transmitir de su palabra. No había buscado la fama, sino que había buscado la forma de siervo, viniendo a la tierra como hombre, ¿verdad? El monte, el momento en que tendría que humillarse hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso fue a Dios precisamente como hombre, buscando su rostro en oración y comunicándose con el Padre. Entonces, es importante también aquí analizar dentro de cómo oraba nuestro Señor Jesucristo, es que siempre era consistente, ¿verdad? Siempre era consistente. Siempre estaba buscando el rostro del Padre. Nótese que pasó toda la noche orando. Ese es otro comentario que sale en el mismo pasaje. No dice que fue y lloró por 10 minutos o por una media velada como la que hacemos nosotros, por unas 3 horas o 2 horas, ¿verdad? O sea, habla de toda la noche. Entonces se fue al monte antes de oscurecer y probablemente habían sido las 7, las 8 de la tarde, ¿verdad? Ahorita ya llegan a ser hasta las 9 de la tarde, ¿verdad? En estos días largos. Sí. Y luego bajó del monte al amanecer, probablemente por ahí de las 6 de la mañana. En otras palabras, estuvo orando por lo menos 10 horas seguidas, mínimo 10 horas seguidas. ¿Sí? Para decir que pasó toda la noche orando, en nuestro idioma se necesitan varias palabras, ¿no? Pasó toda la noche orando, ¿sí? O sea, no se durmió, se quedó orando despierto durante toda la noche. Muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero en griego solamente hay una palabra que se utiliza. A ver si me sale, se dice dianuktereu. Dianuktereu. Esta palabra es utilizada cuando alguien pasa toda la noche trabajando, haciendo una tarea específica, una labor específica. No se utiliza para decir, estuvo dormido toda la noche, no. O estuvo descansando toda la noche, no. O sea, específicamente estuvo trabajando en algo toda la noche y se usa una sola palabra para decirlo. Entonces, la otra palabra es aquí, la otra descripción de cómo oraba nuestro Señor Jesucristo era velando, ¿sí? Por largos periodos de tiempo, por largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque tenía ciertas actividades que estar cumpliendo durante el día, ¿ok? Y no habla que se quedara dormido durante el día, ¿verdad? Sino que se aventaba la chamba de la oración, conexión con el Padre, ¿verdad? Y luego en la mañana llegaba a desayunar y a darle para enseñarle a los discípulos. Entonces era ardua la tarea, no era fácil, ¿sí? Otra nota interesante surge del griego, aunque no lo vemos en español, en nuestro idioma, dice que él pasó toda la noche orando a Dios. Y son sutilezas a veces de la traducción que no trascienden porque no utilizamos ese vocabulario ni en el español ni en el inglés, pero trayendo la traducción o específicamente el estudio en el griego, la expresión en griego en realidad significa que pasó toda la noche en la oración de Dios. Entonces este es un dato bien curioso que resulta de esto. O sea, estaba precisamente conectado con el Padre, hablando con el Padre, pero haciendo la oración de Dios. Eso quiere decir básicamente cuando se hace la interpretación del griego de manera directa a nuestro lenguaje actual. Obviamente orando, haciendo la oración de Dios, como que en español no suena como que muy enlazado a nuestro lenguaje actual, ¿verdad? Entonces por eso se cambian las palabras para que podamos tener un mejor entendimiento. ¿Qué es lo que sucede? El Maestro Jesucristo, pues es el Hijo de la Trinidad.
Entonces es como una sesión de consejo. Entonces está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y están los tres conversando. Que decimos nosotros, creemos que para hablar con Dios no necesitamos alguien intermedio, ¿verdad? No necesitamos un sacerdote que nos lleve nuestra oración a Dios, no. Nosotros hablamos con Dios directamente, esa es la oración. Eso es lo que creemos como cristianos. Entonces Jesús eso es lo que hacía. Él iba a un lugar apartado, le hablaba: Padre, Espíritu, aquí estoy. Empecemos la reunión de consejo. Y ellos empezaban a platicar, ¿verdad? Esa era la oración de Dios. Por eso es que se utiliza precisamente esta descripción, ¿verdad? Obviamente él al orar toda la noche estaba mostrando ese compromiso tan fuerte y nos estaba mostrando a nosotros la importancia de la oración en nuestras vidas también. La oración de Dios, que es algo muy específico para la Trinidad. Debemos entender que la decisión que Jesús había de tomar de elegir a estas 12 personas, a quienes iba a preparar, pues era muy importante, era muy relevante. ¿Qué era lo que pedía Jesús en sus oraciones? ¿Se imaginan, hermanos? ¿Qué oraba Jesús? ¿Pediría claridad para saber a quién escoger? ¿O ya sabía de antemano? Siendo Dios, ¿quién puede flaquear ahí? ¿A los que nos escoge? ¿O puede quedar mal su decisión? Es que escogí mal. La claridad de quiénes iban a ser los elegidos la tenía. Específicamente oraba porque a quienes escogía o iba a darles el mensaje de que iban a ser sus apóstoles, precisamente pudieran llevar a cabo la tarea. Y no por temas de capacidades, sino por flaquezas del ser humano. Orando por la fortaleza para estos escogidos y que pudieran llevar a cabo la tarea. Y lo decíamos la vez pasada, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo solamente tenía una elección. Iba a escoger a esos 12 y no había plan B. Eran esos y salía bien el plan o no salía. Entonces decía, yo me acuerdo mucho que cuando que estábamos chavalillos, íbamos a ayudarle a mi papá en sus trabajos y a veces andábamos allá montados como changos en unas torres metálicas donde ponían las bombas para jalar el agua para el riego. Entonces es un canal, pues si nos caíamos a mojarnos y a nadar, ¿no? ¿Sí? Pero pues había unas tuercotas grandototas que teníamos que apretar, ¿okay? Entonces para evitar errores, pues la llave con la que apretábamos, amarrada de un tobillo con un pedazo de cuerda, porque se te cae la llave y no hay error, son 10 metros más otros 3 o 4 de puro lodo, pues ¿cuándo la sacas? No había chance de equivocarse, se te cae una llave y luego la ferretería más cercana estaba como a 250 kilómetros de la montaña para bajar a la ciudad más cercana, ¿no? Se te cae una llave y te quedas sin llave, pues con los dientes no se aprietan bien las tuercas, ¿verdad? Así me imagino la situación de Jesús diciendo, voy a escoger a estos 12 y no hay manera de retroceder, ¿verdad? Son los 12 y estos 12 tienen que funcionar. ¿Qué más hizo el Señor para elegir a estos 12? Probó su actuar, probando su actuar entre muchos más. En la actualidad se le llama el comparativo, ¿verdad? Un benchmark, qué ventajas tiene unos contra otros, ¿verdad? Entonces hizo ese comparativo, ¿sí? Cuando la noche de la oración hubo llegado a su fin, regresó a donde estaban los discípulos y los reunió. Y dice en Lucas 6:13,
Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ese es el 6:13. ¿Ok? No solo llamó a los 12 en este contexto. La palabra discípulo precisamente se refiere a sus seguidores en el sentido más amplio de la palabra, ¿verdad? La palabra en sí quiere decir estudiante o aprendiz, y debe haber habido una gran cantidad de personas que iban a seguirlo para aprender del maestro. Por eso hablamos del maestro. Él había de escoger 12 para que cumplieran el encargo de ser apóstoles. En los días de Jesús era muy común en la cultura griega como en la judía que algún prominente rabí o algún filósofo trajera estudiantes, y no estaban así como estamos nosotros en una sala, ¿no? O en un salón o en un auditorio para enseñarles. No, lo que hacían es que esos seguidores, esos discípulos, precisamente iban con el maestro. A donde iba el maestro, ahí iban. ¿Eh? Entonces estaban con él, dormían con él, aprendían de su vida, qué es lo que hacía, cómo lo hacía, y estaban literalmente aprendiendo en vivo y a todo color del maestro. Y por ahí en Lucas 6:1 nos da un ejemplo, ¿verdad? En Lucas 6:1 que dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Caminaban con él, siguiéndolo de lugar en lugar mientras enseñaba, espigando granos para comer mientras caminaban. Es un ejemplo que si lo vemos dentro del contexto de cómo el maestro trabajaba con sus discípulos, precisamente era esa forma, era un compartir la vida, día a día, hasta en las cosas más simples. Y lo que hace el maestro ya terminó de comer, pues dale, porque ¿sí? Y ahí van corriendo y no alcanzan a comer y van comiendo en el camino, ¿verdad? Entonces, básicamente es tratar de llevarle el paso al maestro. Era lo común. Entonces, ¿cuántos había así en aquel entonces, verdad? No sabemos cuántos discípulos tenía Jesús, ya que en una ocasión, solamente en una ocasión, nos habla la Biblia en Lucas 10:1 que envió a 70 de ellos en parejas a evangelizar a las comunidades que estaría visitando en unos días. Entonces, 70 de sus discípulos, o sea, ¿cuántos había? ¿Quién sabe? Después de estas cosas, dice el Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él habría de ir. Pero el número total de sus seguidores era indudablemente mucho más que 70. La Escritura dice que multitudes de personas lo seguían. ¿Y por qué no seguirlo, verdad? Su enseñanza era completamente diferente a lo que normalmente estaban recibiendo de enseñanza en las sinagogas, ¿verdad? Con mucha más claridad referente a la deidad de Dios y obviamente con la autoridad de Jesucristo, con esa autoridad que Dios mismo, ¿sí? Él tenía la capacidad de sanar enfermos, echar fuera demonios, incluso de resucitar muertos, ¿verdad? Estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces no es sorprendente que atrajera a muchas personas a seguirlo y que muchos de ellos quisieran ser sus discípulos. O sea, gente que a lo mejor por morbo, y así como cuando hay un accidente en la carretera, ¿verdad? Y pues
está libre el carril, pero pues está uno ahí de morboso, ¿verdad? ¿Sí? De chismoso, y ahí está, hasta le baja la velocidad 5 kilómetros para, ¿sí? Para ver qué pasó, y hace uno toda su historia periodística acá mental, ¿verdad? Sobre el accidente. Entonces, había mucha gente que sí, efectivamente iba a ver a Jesús, y no, sí, yo estuve ahí, y sí, oye, ¿viste al muerto levantarse? No, pues estaba ya bien lejos, pero los de adelante nos dijeron, ¿sí? Entonces, mucha gente que los seguía así, pero había muchos otros que efectivamente estaban buscando ser sus discípulos o que ya lo eran, ¿verdad? En Juan 6, y ahora brincamos ahí del libro, vamos a Juan. En Juan 6 podemos leer de esta dinámica aplicada por Jesús. Al comienzo del capítulo, alimentó a más de 5,000 personas que habían salido a verlo. Y esto solamente contando a los hombres, ¿verdad? Solamente hombres, 5,000. Pero si contábamos si hubiesen contado a las mujeres y a los niños, pues seguramente era más del doble, ¿verdad? Esto está en Juan 6:10. En Juan 6:10. Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. 5,000 varones. Muchas de estas personas ya lo seguían como sus discípulos, y muchos otros seguramente ya estaban gestionando el cómo ser sus discípulos. ¿Okay? Así que todos se preguntaban ahí en Juan 6:14. En Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Quién era este hombre que podía producir alimentos de la nada? Ellos pasaban la mayor parte del tiempo de sus vidas en el campo, trabajando para obtener el alimento de la cosecha, o criando animales, o pescando, o preparando los alimentos que la naturaleza les permitía recoger del campo. Pero Jesús llega y reproduce alimento. Sorprendente, ¿verdad? Simple y sencillamente podía crear comida. ¿Okay? Acordé de la película de la lluvia de hamburguesas, ¿se acuerdan? Aquello cambiaría completamente sus vidas. Cambiaría completamente sus vidas. Ahora imagínense este escenario, ¿no? 5,000 varones que saben lo que se tiene que hacer para obtener alimento. Sus esposas, que son las que cocinan el alimento que les acerca el varón. ¿Okay? Los hijos, que son los que se la comen, ¿verdad? Todos ahí recostados, viendo cómo se multiplica la comida y que sale de la nada. Deben haber pensado en el disfrute del tiempo libre y la comida gratis y ya preparada. O sea, no solamente, ¿sí? Ahí está la vaca, ¿sí? Córtale el pescuezo y sácale los filetes. No, ya filetito. Ya el pescadito sin irlo a pescar, ¿verdad? Ya el pan hecho sin amasar. Todo preparado. ¿Qué dirían, hermanos? ¿Se imaginan toda aquella gente? Este es el Mesías que estábamos buscando, Señor. Este es el líder que estábamos esperando, del que estaba hablando el profeta Isaías. Aquel que nos trae ya todo hecho y nos resuelve todos nuestros problemas y nuestras necesidades. No se anda con rodeos. Ese es el Mesías todopoderoso que está prometido en la palabra de Dios. Según Juan 6:15, lo querían hacer rey, hermanos. ¿Sí? Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para
apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Usted le gustaría tener un rey así, hermanos? Que lo saque de chambear. Hermanas, un rey así que ya, tengo hambre, sí, ¿cómo no? Señor, ¡pac! ¿Qué quieres comer? No, filetito, ¡paz! Cae un plato, aparece ahí, ¿sí? Y luego no faltan los chiquiones, es que a mí no me gustan las verduras, pues ahí está, pollito, ¿sí? Tal como nos gusta ahí, al instante, creado alimento de la nada. ¿Quién no quisiera un rey así? Por eso le buscaban, porque estaban viendo en Jesús la solución a tantas cosas, ¿verdad? No solamente al tema político que estaban viviendo, sino a resolver todas sus necesidades que estaban padeciendo. Okay, al día siguiente la gente lo encontró en Capernaum. Bueno, tuvo que aplicar ahí el Señor, sí, sus artilugios de Dios para desaparecerse del medio de toda esa muchedumbre, ¿verdad? Que lo quería convertir en rey. Y termina por allá caminando en el agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si siguen leyendo más adelante. Al día siguiente la gente lo encontró en Capernaum, al otro lado del lago, y multitudes de ellos lo habían estado buscando, obviamente esperando a que les diera más de comer. ¿Sí? Pues ya, si de por sí a los que se les había olvidado el lonche, pues ahora sí no llevaron nada. El caos nos va a dar algo, ¿no? Al menos pescadito y pan. Pero él los regañó, ¿verdad? Por motivos equivocados. En Juan 6:26, Juan 6:26, podemos ver esta parte, ¿verdad? Y respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Bola de gorrones. ¿Sí? No quieren trabajar para cocinar, no quieren trabajar por el alimento y por eso me siguen, ¿verdad? Así les hubiera dicho mi madre. Y cuando ellos insistieron en pedirles comida, entonces él les dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El 6:51, hermanos, el 6:51 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos de comer su carne? Bueno, el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno no comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Está hablando de su sacrificio para darnos la vida eterna, no para tenernos la barriga llena, ¿sí? Empata mucho con lo que decíamos hoy en la mañana, ¿verdad? Y aquellas palabras resultaron muy difíciles de entender por los oyentes y le pidieron incluso que las explicara, ¿verdad? Y en el pasaje del 53 al 59 hace la explicación precisamente Jesús sobre este tema. Esta afirmación ofendió muchísimo a sus discípulos y empezaron a dudar sobre si le seguían o no. Ahí en Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La muchedumbre, muchos de los discípulos de estos varones que le seguían para aprender de su palabra, cuando escucharon esto, no, pues a lo mejor y no es el Mesías que buscábamos, ¿verdad? Y empezaron a revirar, a pasar saliva y a sudar frío. Y muchos se fueron. Los que se quedaron eran las personas a las que Dios soberanamente había atraído a su propio Hijo. Y entonces encontramos, primero convocó a todos los candidatos. ¿Okay? Luego, ya que los tuvo todos juntos ahí, toda la muchedumbre, les mostró su poder. ¿Y qué hizo? Les dio. ¿Okay? Les dio. Mostrando sus intenciones legítimas.
les dijo específicamente qué es lo que debían de hacer. ¿Okay? Les dijo específicamente qué es lo que debían de hacer. Hay una frase que se usa mucho en el argot de los negocios y del liderazgo. Es: si quieres conocer verdaderamente el temple de una persona, dale autoridad, dale confianza, dale poder dentro de la empresa. Y entonces vas a saber si realmente está hecho para dirigir tu organización o tu gente. ¿Okay? Dale incluso poder que firme cheques para ver si te roba. ¿Sí? Suena muy riesgoso, ¿verdad? Pero es lo que está haciendo Jesús aquí. Los juntó a todos y les dijo: este es mi poder, coman hasta que se sacien. ¿Okay? Y después no querían trabajar. ¿Cuántos tenemos así ahorita? Hasta nos promueven, ¿verdad? ¿Sí? Los ninis. ¿Sí? Dame. No quieren trabajar. Gana más un nini que un chavo becado para ir a la universidad. Cuestionando por qué le seguían. ¿Me sigues porque te doy de comer? ¿O porque te voy a liberar de la opresión del pueblo romano? ¿Por eso me sigues? Que te vaya bien. No son los motivos correctos, ¿verdad? Y confrontándoles a la verdad y al sacrificio, ¿verdad? Y por último, exhortándoles incluso a retirarse. Los que se quedaron eran personas a las que Dios soberanamente había traído a su propio Hijo. Jesús también los había atraído, también en forma particular, y les dijo: no me elegiste tú, en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Okay? Esto ya es más adelante, cuando ya tiene a los 12 específicamente ahí sentados, ¿verdad? En la enseñanza. Soberanamente los seleccionó y soberanamente trabajó en ellos y a través de ellos para garantizar que se preservaran con él, que produjeran ese fruto y que su fruto permaneciera. Y aquí vemos trabajando el principio de la gracia de Dios electiva. De allí es que decimos: el Señor es quien nos ha escogido, hermanos. No estamos aquí por casualidad. El Señor nos escogió y dejó en nuestra voluntad el hecho de seguirle. Nosotros solamente decidimos seguirle, pero Él nos eligió. Es la capacidad de elección por gracia de Dios. La soberanía de su elección la vemos en su manera extraordinaria en la elección de los 12. De un gran número de discípulos, quizás cientos de ellos, Él eligió específicamente a 12 hombres en particular y los nombró para el cargo u oficio apostólico. No era un trabajo que se hubiese publicado en el periódico de la época, ¿verdad? No había carteles pegados, ahí se solicitan apóstoles, ¿sí? Empresa Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? No era una convocatoria de esa manera. Este fue un momento notable precisamente también para los 12 hombres. Hasta este momento, esos 12 hombres que conocemos ahorita como apóstoles habían sido simples seguidores, estaban entre muchos. Si bien Dios les había llamado, Jesús les había llamado, iban entre la muchedumbre, no destacaban entre los demás. Entonces, de alguna manera, Jesús les dio este nombramiento cuando ellos decidieron permanecer, porque incluso Jesús les dijo, ¿no? En el pasaje del 6:67 les dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros?
¿sí? O sea, si les pasó por la cabeza, dale, porque es el momento, ¿verdad? Y Pedro es quien le responde, siempre Pedro, ¿verdad? Tomando la palabra en primer lugar, es quien le responde. ¿A dónde iremos, Señor, si tú eres el verdadero Dios? El 68 y 69. Entonces, básicamente, Jesús les confronta con la verdad e incluso les invita a que se vayan, ¿sí? ¿Se quieren ir? Órale, gánenle. Pero ellos permanecieron. Entonces, fue parte de la elección. Fue parte de la elección de Jesús. Por último, ¿por qué 12? ¿Por qué 12? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 24? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no los miles que habían ahí? Tal vez hubiera sido más rápido, ¿no? La propagación del evangelio, ¿sí? Voy a agarrar a estos 3,853, ¿sí? Porque los otros ya se fueron con la barriga llena, ya no quisieron volver, para que promuevan el evangelio, ¿no? Hubiera sido más rápido, ¿no? Más manos, más bocas. No, fueron 12. ¿Por qué 12? El número 12 precisamente está lleno de valores simbólicos dentro del pueblo judío. 12 eran las tribus de Israel, pero Israel era un pueblo apóstata, era un pueblo desobediente. El judaísmo en los tiempos de Jesús representaba una corrupción de la fe del Antiguo Testamento. Todo estaba patas para arriba. Israel había abandonado la gracia divina a favor de la religión por obras. Todo había sido cambiado. Su religión era legalista, estaba llena de hipocresía, obras farisaicas, regulaciones humanas y ceremonias sin sentido. Eran heréticas, estaban basadas en los descendientes físicos de Abraham. Quien tenía la línea más directa, pues era el que tenía más favor, ¿verdad? Al escoger Jesús a los 12 apóstoles, Jesús en realidad estaba estableciendo un nuevo liderazgo para el nuevo pacto. Jesús sabía qué es lo que iba a hacer con toda esa ley, ¿okay? Entonces iba a derogar esa ley y decir, ahora los nuevos mandamientos son estos: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? ¿Y qué crees? A tu prójimo igual como a ti mismo. Entonces, prácticamente con esto elimina toda la ley. Si bien la ley nos sirve de guía porque es más específica, ¿okay? Pero con solo 2 mandamientos Él tiene un nuevo pacto, y los apóstoles representaban a los nuevos líderes de la iglesia de Cristo, ¿okay? Y resultaban ideales para el cargo, ya que también eran descendientes de Abraham, eran parte del pueblo judío. En otras palabras, los 12 apóstoles simbolizaban el juicio para las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. Entonces todo tiene un simbolismo. 12 tribus que actuaron mal, ¿sí? Que se comieron todo, y ya cuando no hubo más empezaron a robarle a mismo Dios, ¿okay? Y a hacer todo para su beneficio. Pura religiosidad. Entonces, ¿cómo quito a estos 12 líderes? Poniendo 12 líderes nuevos, ¿okay? ¿Y cómo vamos a dirigirnos ahora? ¿Con la misma ley? No, con este nuevo pacto. Con este nuevo pacto, y que ese pacto, además, es irrompible y se firma con la sangre de Cristo. Es eterno, es eterno. En Lucas 22, del 28 al 30, Lucas 22, del 28 al 30, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Por eso eran 12, por eso no eran 18, por eso no eran 24 ni 1000 y tantos, ¿verdad? Claramente Jesús asigna un apóstol para cada tribu, para que cada tribu de Israel sea juzgada. La importancia del número 12, se haría inminente y obvia a casi todos los israelitas, porque es lo que todo el tiempo estaban estudiando. Todo el tiempo, cada sábado en el Shabbat, recibían la educación de formación sobre la ley. Las afirmaciones mesiánicas de Jesús fueron claras a todos los que escucharon sus enseñanzas. Él habló constantemente de su reino venidero. Mientras tanto, por todo Israel, la esperanza de que el Mesías apareciera pronto y estableciera su reino era cada vez mayor. Algunos de ellos creyeron que Juan el Bautista era el Mesías, pero Juan señaló a Cristo. Ellos sabían que Cristo también tenía todas las credenciales mesiánicas. En realidad, sabían los judíos que Cristo era la persona del Mesías y no era la clase de líder político que esperaban. Por eso fueron tan lentos para creer, pero sin duda que atendieron la afirmación que hacía y fue lo que llenó su esperanza para todos aquellos que creyeron, ¿verdad? De modo que cuando nombró públicamente a los 12 para que fueran sus apóstoles, la importancia de ese número fue contundente y clara. 12. O sea, traes un nuevo gabinete, son 12. ¿Sí? ¿Qué pasará con aquellos? No, pues no sé, y ese es el Mesías, ya creyeron. ¿Sí? Los apóstoles representaban a un Israel completamente nuevo, bajo el nuevo pacto, y sus nombramientos pasando por alto el sistema religioso del judaísmo oficial, y esto significaba un mensaje de juicio contra la nación de Israel. Evidentemente, estos 12 hombres comunes y corrientes no fueron destinados a desempeñar un papel común y corriente. Se pusieron a la cabeza de cada una de las tribus. Y que si eran celosos, ¿verdad? Lo son todavía. Cada tribu liderado por un nuevo apóstol. En Lucas 6:13, el título de apóstol que menciona en este pasaje es muy significativo. El verbo griego del cual procede la palabra es apostelo, que significa enviar, pero su forma sustantiva se escribe apóstolos, que significa uno que es enviado. La palabra del español apóstol, ya en nuestro idioma, es una transliteración, se hizo una similitud de la palabra del griego a lo que nosotros conocemos como apóstol. No es precisamente una traducción. Y los apóstoles fueron enviados. Hasta ahí es donde la entendemos en español con esa transliteración que se le dio. Pero no fueron simples mensajeros, porque la palabra griega para mensajero es ángelos, y de ahí viene la palabra ángel. Un apóstolos es mucho más importante que un mensajero, es un embajador, es un delegado, es un representante oficial. Y precisamente, si se acuerdan, en la época de nuestro Señor Jesucristo, la lengua que se hablaba era el arameo. Entonces, apóstolo del griego tiene una palabra exactamente que la sustituye en arameo y se dice Shalia. Apóstoles es igual a Shalia. Apóstolos en griego, Shalia en arameo. Y la traducción correcta al español es representante
oficial. ¿Y qué es lo que hacía un chaleá? ¿Qué es lo que hacía un chaleá? Un chaleá prácticamente era un representante oficial del Sanedrín. El Sanedrín consensaba, tomaba acuerdos y mandaba un cheleá. Y el cheleá hablaba en voz de todo lo que habían tomado de acuerdo en el Sanedrín. No era cualquier cosa, porque el Sanedrín es como decir la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, para tener una idea, ¿sí? Todos los acuerdos que se votaron, yo estoy de acuerdo, sí, tantos votos, ya, ok. El pleno dice que tal cosa, bueno, entonces vaya ya con el presidente para que promulgue la ley. Agarraban a uno, en este caso pues hay un presidente de la Cámara que es el que va y le dice, señor, mire, pues esto es lo que acordamos, esto es lo que se tiene que hacer, ok. Eso era un cheleá, eso era un cheleá. También la palabra se utilizaba para los maestros que enseñaban a muchedumbre, tenían varios cheleá. Entonces, educaban a sus principales que iban a reproducir sus enseñanzas, se llamaban cheleá, y decían, a ver, tú agárrate un grupito de 10 o de 100 por acá, y tú otro por acá, y tú otro por acá, y el maestro tenía plena confianza en que lo que iba a enseñar ese cheleá era como si fueran sus propias palabras, ¿sí? Eran como sus propias palabras. Entonces, cuando Jesús llega y presenta a los 12, les dice, aquí están mis 12 cheleá. Perfectamente el pueblo judío entendía lo que estaba diciendo Jesús en ese momento. Al ser 12, son 12, somos 12 tribus. Es cheleá y Él es Cristo, Hijo de Dios. Entonces, los cheleá transmiten exactamente la palabra de Cristo para guiar al pueblo. Esa es la representación de los 12 y por qué los 12. Así que cuando Jesús nombró a los apóstoles, estaba diciendo algo que era perfectamente familiar en la cultura. Ellos lo entendían. A lo mejor nosotros tenemos que leer un montón de cosas para poderlo entender, pero para ellos era perfectamente claro. Estos hombres, estos 12 hombres eran sus delegados, eran sus cheleá de confianza y hablarían con la misma autoridad de Cristo, harían los mismos milagros que Cristo hace, entregarían su mensaje tal como si Cristo hablara, ¿okay? Y establecerían el nuevo pacto y el nuevo reino y la nueva iglesia tal como si Cristo lo estuviera haciendo en persona. De ahí los 12, mis hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que se les esté haciendo interesante este estudio, mis hermanos. Yo en lo personal estoy aprendiendo muchísimo de esta enseñanza. Dios les bendiga.